Señor continuamente. Así que esta será una serie de varias predicaciones a lo largo del mes de junio y de julio. Y hoy empezamos con la primera parte, que son las bienaventuranzas. Es decir, la serie de estudios bíblicos se titula El Sermón del Monte. Pero hoy vamos a ver el tema de las bienaventuranzas. Por lo que me voy a tomar un momento para hablar acerca del contexto bíblico que habla el Evangelio de Mateo en el capítulo 5. Este es un tema algo narrativo, un texto algo narrativo que cuenta la historia previa del discurso, es decir, los capítulos 1 al 4 cuentan o nos dan la antesala del Sermón del Monte, nos dan la antesala de lo que el Señor estaba a punto de decir. Y es que Jesucristo viene a mencionar este tema del Sermón del Monte previo al inicio de su ministerio, quien inicia interpretando correctamente la ley de Dios. Y se hace necesario que Jesucristo hubiera hecho esa tarea, precisamente porque la interpretación de la ley era algo incorrecto en los tiempos del Señor Jesús. Eran personas que llevaban mucho tiempo en la vida no cristiana, sino más bien en la vida o en la religión judaica, en la religión judía, adorando a Dios el Padre. Y el Señor Jesucristo entra o introduce este tema haciendo una correcta interpretación de la ley. Es como la razón primordial de por qué está escrito el Sermón del Monte. ¿Por qué el Señor Jesucristo da el Sermón del Monte? Y es por una correcta interpretación. Bien, algo nos puede enseñar esto, y es que después de nuestra larga vida cristiana siempre debemos volver a las Escrituras, siempre debemos volver a su presencia y volver a entender lo que Dios nos ha dicho durante tantas veces y durante tantos momentos, y esta es una muy bella oportunidad. Así que durante el inicio del libro de Mateo se presentan varios actores importantes en el desarrollo de este y de todos los temas vistos en Mateo. Personas como Juan el Bautista, que nos muestran un principio de reconocimiento del pecado para acercarnos a Dios, para el inicio de estar en Él, como la parte inicial de empezar a conocer al Señor. Recuerden que Juan el Bautista, empezaba diciendo: confesados vuestros pecados, reconozcan sus pecados, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto nos enseña eso, que para acercarnos a Cristo, lo primero que nosotros debemos hacer es un reconocimiento, de nuestros pecados, un reconocimiento de nuestra maldad. Otras personas que intervienen allí, que vale la pena mencionar acá, son los discípulos. Y estas son personas que con sus vidas van ajustando sus principios y sus valores de acuerdo a los principios y valores del reino, y su vida la llevan en una vida de obediencia a Cristo. En el Sermón del Monte, allí lo veremos en un momento, en el capítulo 5 de Mateo, dice que Jesús sube al monte y llama a sus discípulos y les empieza a hablar estas palabras. Así que este sermón pretende la apertura de una vida en obediencia a Dios. Hay otras personas que también entran en esta historia, como los escribas, que eran los intérpretes de la ley de ese momento, pero hacían un ejercicio muy alejado de la correcta interpretación bíblica, torciendo las Escrituras básicamente, y era un asunto que no solamente los escribas practicaban, sino también los sacerdotes, los fariseos, los saduceos, que eran las personas que tenían la autoridad religiosa del momento, y esta autoridad religiosa también les impartía una autoridad, digámoslo así, política dentro de la nación de Israel. Así que ellos hacían parte, esos eran los actores que hacían parte alrededor del Sermón del Monte. Tenemos unos capítulos previos como el capítulo 1, y podemos resumir el capítulo 1 como estableciendo la divinidad de Jesús como el Cristo, como el Hijo de Dios. Mateo da el enfoque, o escribe Mateo, ¿sí? Escribe este evangelio con un enfoque de mostrar a Jesús como el Hijo de Dios, como el verdadero Hijo de Dios, aquel Mesías prometido del que estaba escrito en la antigüedad. Y Mateo se enfoca y direcciona su evangelio por este lado,
para presentarlo así a la nación de Israel. Ellos necesitaban y estaban esperando al Mesías. Esa es la tarea de Mateo. Mateo muestra a Jesús como el Mesías prometido, muestra a Jesucristo como el Hijo de Dios, aquel que vendría a salvar la nación. El capítulo 2 muestra el cumplimiento de muchas promesas hechas en la Biblia, de muchas profecías hechas en la Biblia, en las Escrituras. El capítulo 3 establece el sacerdocio de Cristo. Y estos son pasos que Mateo dio previo al Sermón del Monte, pero son pasos muy importantes. Decir que Cristo es que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Cristo. Lo segundo, decir que en Jesús se están cumpliendo todas las promesas. En tercer lugar, estableciendo el sacerdocio de Cristo. El cuarto capítulo habla de también estableciendo la autoridad de Jesús como aquel Hijo Redentor, aquel Cristo sobre Satanás. Es importante mostrar aquello que se da en el desierto, en aquel ayuno que Jesucristo hizo. Y entra el capítulo 5 mostrando el monte como una referencia de la salvación y de las deidades. Recordemos que la ley fue entregada en el monte, y en la antigüedad se tenía los montes como los lugares en que se tenían de comunicación o de comunión con Dios. Bien, Cristo hace aquí una excelente tarea al interpretar la ley y las voluntades divinas, o la voluntad divina, frente a los demás personajes que se presentan aquí. El mismo adversario, inclusive Satanás, es resistido con las Escrituras, es resistido con la palabra de Dios y es confrontado con la palabra de verdad. Y esto nos enseña a nosotros también cuál debe ser el uso de las Escrituras para nosotros. Jesús toma la tarea de reconocer las sagradas Escrituras, de interpretar lo que hasta el momento se conocía como la Biblia. El Tanaj, podríamos hablar nosotros del Tanaj, habla acerca de aquellos escritos del Pentateuco, los primeros 5 libros. Podríamos hablar también de los escritos proféticos, como son el libro de los Salmos y de los demás profetas. Y también están los otros escritos que hablan acerca de la relación del pueblo de Dios con ese Dios maravilloso. Eso hasta el momento era lo que estaba conocido como las sagradas Escrituras. ¿Recuerda usted Primera de Timoteo, donde dice, donde toda la Escritura? Allá hay una diferencia, amén. Allá hay una diferencia. Pablo no va a nombrar porque todas las sagradas Escrituras. Pablo simplemente nombra porque toda la Escritura. ¿Por qué razón? Porque la Escritura en ese momento se estaba estableciendo, se estaba escribiendo, se estaba desarrollando. Hasta los momentos de Jesús, en este capítulo de las bienaventuranzas, las Escrituras, o más bien las sagradas Escrituras, llegaban hasta los profetas menores. Pero a partir de Jesucristo, el Nuevo Testamento empezaba a escribirse. Y estas sagradas Escrituras empezaron a ampliarse, con tal que el apóstol Pablo escribe las Escrituras, teniendo como perspectiva que se estaba estableciendo el fundamento de la iglesia, que es la palabra de Dios. Estaba estableciéndose, se estaba escribiendo, se estaba desarrollando lo que es el fundamento de la iglesia, el fundamento de toda iglesia, el fundamento de toda persona y de todo creyente son las Escrituras. Pablo hace referencia a esto, ampliando ahora desde Mateo hasta Apocalipsis. Claro, él todavía no iba a ver, y de hecho Pablo no vio los Apocalipsis, no vio lo que Juan escribió, porque él murió mucho antes. Pero él comprendía, tal vez revelado por Dios podemos decir, que el fundamento de la iglesia se estaba escribiendo en ese momento, ¿verdad? Pero aquí Jesucristo viene y hace una interpretación de las sagradas Escrituras, de lo que es la ley, de lo que son los antiguos escritos, de lo que son las profecías de la Biblia, hablando de Él. ¿De acuerdo? Así que Jesucristo hace esa tarea y la hace de una manera muy, muy importante, y empieza así a dar sus primeras enseñanzas a sus discípulos. Pues muchas veces encontramos frases como Jesús abrió su boca y enseñaba, y también podemos encontrar allí que Él les hablaba a sus discípulos y les enseñaba. Esto es importante porque nos muestra a nosotros, empezando aquí en Mateo y en el capítulo 5, que
toda vida de servicio a Dios debe establecerse en un conocimiento de las Escrituras. No podemos servir a Dios si no conocemos las Escrituras. No podemos servir al rey si no conocemos lo que ese rey ha dicho. No podemos servir a Dios desconociendo las Escrituras. La relación con Dios se basa en muchas otras facetas, pero la más importante es conocer lo que dice la Biblia. No podemos desconocer las Escrituras para acercarnos a Dios. Así que, bueno, este es un ejercicio que nosotros debemos hacer. Y esta frase de les enseñaba es totalmente deliberada, puesta por Mateo allí, porque aún Jesús les enseñaba por medio de sus acciones. Y esto es hermoso. Deuteronomio capítulo 6 también va a hablar de ello, de cómo le da Dios a los padres la responsabilidad de hablarle, de enseñarle a sus hijos acerca de Dios en todo momento, en toda circunstancia. Cuando estén en la casa con sus hijos, cuando estén en el campo con sus hijos, cuando vayan a la ciudad con sus hijos, en todo momento hablen de Dios con sus hijos. Estando allí apartados en Piedecuesta, haciendo este retiro de jóvenes, caíamos en la cuenta de este asunto, mis amados hermanos, de cómo los niños van creciendo. Y de hecho, bueno, fue notorio, varios de los jóvenes asistentes fueron niños que asistieron a otros campamentos, fueron niños que asistían a la iglesia con sus padres. Y decíamos algo importante, algo bueno debieron hacer esos padres para que sus hijos que eran niños siguieran a Cristo ahora en su adolescencia, y para que en su vida adulta siguieran siguiendo a Cristo, siguieran amando a Cristo, siguieran confesando a Dios. Algo bueno debieron hacer esos padres. Y yo puedo reconocer la importancia de que los padres enseñen la Escritura a sus hijos, porque eso es establecer el fundamento de una vida cristiana. Eso es establecer el fundamento del crecimiento del creyente en Dios. Si el hijo crece desconociendo las Escrituras, será confrontado por la vida, por filosofías huecas, como dice la Escritura también, por vanas palabrerías, por cosas que no son necesarias, por cosas que atentarán contra sus hijos. Serán atentados contra esto. Si ellos no están fundamentados en la palabra del Señor, serán llevados por cualquier viento de doctrina, de aquí para allá. Eso es lo importante. Podemos reconocer también que muchos de esos niños, al llegar a la edad adolescente y juvenil, se van de la iglesia. Esto duele en mi corazón como padre, como maestro de la Biblia, como pastor, como hijo. Esto mueve mi corazón. ¿Por qué nuestros jóvenes tienen que salirse de las iglesias? ¿Por qué nuestros jóvenes, conociendo las historias de Moisés, de Adán, de Noé, de todos los actores bíblicos, por qué se van de nuestras iglesias? ¿Por qué en su juventud no aman a Dios, no siguen las Escrituras? Y el resultado, o más bien la respuesta, es supremamente clara hasta acá. Porque sus vidas, sus pensamientos no fueron establecidos alrededor del conocimiento de las Escrituras. No podemos desconocer la verdad bíblica alrededor de las Sagradas Escrituras, porque la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir en amor, en justicia, para instruir a estos hijos. Por eso dice la Escritura: instruye al niño, instrúyelo, y no se apartará de esta verdad. Si tú como padre, como madre, te tomas tiempo e instruyes a tus hijos en las verdades bíblicas, y les enseñas las verdades bíblicas, y les enseñas a tener relación con Dios por medio de la oración, por medio del ayuno, por medio de la comunión con Dios, estás estableciendo las bases para una vida cristiana devota futura. Este fue un gran resumen que yo me puedo traer del retiro de jóvenes, y hablábamos de esto con ellos allí, o más bien con la iglesia de Piedecuesta. Una forma muy particular de Jesús fue esa: ir enseñando las Escrituras. Ellos caminaban y Jesús les enseñaba. Sucedía cualquier evento y Jesús les enseñaba. Y fueron a las bodas de Canaán y Jesús les enseñaba. Y se encontraron un endemoniado en el camino y Jesús les enseñaba. No podemos tampoco
delegar la responsabilidad de la enseñanza bíblica a los maestros de escuela dominical. Bueno, que los maestros les enseñen a los niños, pues para eso tienen el don. No, eso es un acto irresponsable como padres. Como padres nosotros debemos ir a la plaza, ir al mercado y enseñarles las escrituras. Debemos ir al trabajo con nuestros hijos y enseñarles a amar a Dios, a seguir a Dios. Debemos estar en casa y alrededor del almuerzo a hablar de Dios, tener esa comunión con nuestros hijos. Esto es sabiduría para Dios. Dice la escritura, valga la oportunidad para mencionarlo, porque el principio de la sabiduría es que es el temor al Señor. Como nuestros hijos, como nosotros mismos como cristianos, tendremos el temor al Señor. ¿De qué manera? Conociendo las escrituras. Bien, ese tema es muy amplio y podemos hablar mucho de eso, pero no nos concentraremos en esto. Más bien daremos tiempo en otra ocasión para hablar acerca de las escrituras, pero nos deja un resumen muy interesante que más que dogmas, más que legalidades, la vida del reino es una continua sujeción a Cristo y a su verdad. Es fácil interpretar eso. Una vida que se sujeta a Cristo es una vida que entiende qué es lo que su maestro le está diciendo, ¿verdad? Por consiguiente será una vida piadosa. Será un joven, una jovencita, un padre, una madre de familia que entregan su vida a Dios por medio de la obediencia a su palabra y de la sujeción a su palabra. Es importante. Por consiguiente, una vida que no vive sujeta a Cristo y a su verdad y a la palabra, jamás podrá llegar a ser una vida piadosa o una vida devota a Dios. Bueno, esa decisión la tomamos nosotros. Hoy tomamos nosotros la decisión. Dios lo bendiga a usted por estar acá. Y nosotros tomamos la decisión. Como padres, nosotros tomamos la decisión de llevar nuestros hijos a la iglesia y que aprendan, pero de tener nuestros hijos en casa y seguirles enseñando. Así, yo les voy a pedir que abra por favor su Biblia en Mateo capítulo 5. Este sermón del monte ha recibido muchos nombres a lo largo de la historia. Me gusta destacar tres. El sermón del monte es conocido como el diseño para nuestra vida, o la carta magna del reino, o la ética del reino. Y es que esas tres, bueno, nos dejan ver la gran importancia que tiene el sermón del monte y estas bienaventuranzas y los otros temas que vendrán más adelante para nuestra vida. Son de suma importancia. Así que en realidad esas enseñanzas no se tratan de cómo entrar al reino de Dios, no tocan el tema de la segunda venida de Cristo, tampoco tratan el tema de cómo será la vida más allá. Trata el tema de cómo será la vida del creyente aquí en la tierra, de cómo el creyente debe vivir su vida, de cómo el creyente debe conducirse. Como dice la Escritura también, debemos conducirnos como conviene a santos, debemos portarnos como conviene a hijos de Dios. ¿Cómo lo haremos si la Escritura no está en nuestros corazones? ¿Cómo portarnos como hijos de Dios si la Escritura no está escrita en nuestras mentes? ¿Cómo podremos lograrlo si nuestro corazón no está sometido a la verdad de Dios? Las bienaventuranzas tienen breves apariciones en los diferentes evangelios. Quien las concentra en un solo fragmento, que en realidad son los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, es precisamente este libro, el Evangelio de Mateo. Pero las mismas enseñanzas que están en Mateo concentradas, Lucas las expande a lo largo de sus capítulos. Allá las vamos a encontrar muchas veces. Bien, Marcos también va a hablar acerca de las bienaventuranzas y Marcos y Lucas hacen referencia al sermón del monte de una manera muy breve. Mientras que Mateo le dedica 3 capítulos, Marcos y Lucas lo hacen con unos breves versos. Una cosa es ser un seguidor de Jesús, otra cosa es ser su discípulo.
Y estos en principio, los discípulos en principio establecen una diferencia mostrando previamente la base fundamental para la predicación del Evangelio. Antes de iniciar su predicación en el monte, Jesucristo organiza su grupo de 12 discípulos, atiende las necesidades de la gente, anuncia, enseña y sana a las personas. Una cosa será entonces hablar de que somos hijos de Dios, pero otra cosa será mostrar que somos hijos de Dios. Algún filósofo dijo alguna vez, yo prefiero callar y que piensen que soy un tonto, que hablar y confirmarlo. Bien, no estoy diciendo que son tontos los que siguen a Dios, aunque muchas veces pareciera así. Lo que yo quiero decir es que si vamos a decir y hablar que somos hijos de Dios, que nuestra conducta, que nuestra vida moral, que nuestra vida ética, que nuestra vida espiritual confirme nuestras palabras, no al contrario. Porque hablar es muy fácil y decir que somos hijos de Dios es sencillo, pero mostrarlo en realidad es diferente. Pablo en Timoteo le dice: compórtate como un hijo de Dios. Haz las cosas que te he enseñado, practica la verdad. Que nadie te menosprecie por ser un pastor joven, sino haz las cosas correctamente. Esto lo dice en el marco de que habían otros pastores y predicadores que no hablaban y no hacían la verdad. Porque mientras ellos hablaban de Dios y mostraban las cosas bíblicas, sus vidas, y esto podemos notarlo en Pedro cuando hablamos allí acerca de Pedro, cuando tuvimos el estudio de segunda de Pedro, y lo podremos notar también en Tito, y lo podremos notar también en Judas, como ellos, sus vidas, hablaban de que en realidad no eran hijos de Dios. Por eso Jesucristo dijo: por sus frutos los conoceréis. De esto hablamos también hace 8 días. No podemos tomar este pasaje a la ligera, y peor asumiendo que haciendo todos estos mandamientos heredaremos la vida eterna. No se trata de eso. El sermón del monte no es el camino a la salvación, para nada. El sermón del monte más bien son los pasos de aquel que está en el camino de la salvación. ¿Me explico bien? El sermón del monte son aquellas decisiones, aquellos comportamientos, aquellas palabras que tiene el que está caminando en la verdad. Estos son principios esenciales, lo que quiere decir que aquel que vive de acuerdo a estos principios, Dios ordenará su vida. Aquel que obedece estos principios, Dios ordenará sus caminos. Aquella persona que analiza su vida alrededor de estos principios bíblicos, preguntándose cuáles ha desarrollado, cuáles necesita mejorar y cuáles debe implementar, será entonces una persona que al aplicar estos principios bíblicos tendrá como resultado una vida ordenada, lo que le hará estar en paz con Dios. No tendrá intranquilidad en su corazón, no tendrá dudas en su corazón de ser un verdadero hijo de Dios. Estos principios le darán precisamente esa paz para con Dios, con sus semejantes, consigo mismo inclusive. Estos principios nos ayudarán a desarrollar nuestro carácter cristiano. Qué importante es que usted como cristiano desarrolle un verdadero carácter de Dios. No un carácter liviano, no un carácter suave, no un carácter mundano, un carácter cristiano, un carácter divino en usted. El propósito de las Escrituras, ¿cuál es? El que la imagen de Cristo sea formada en el vecino, no, sea formada en usted.
Que la imagen de Cristo sea formada en usted. Ese es el propósito de los principios que encontramos en las Escrituras. No podremos formar la imagen de Dios en base a experiencias o en base al conocimiento de otros. No se puede. No se puede. Es como usted queriendo cocinar solamente viendo videos en YouTube, ¿verdad? O que usted quiera aprender a manejar un carro solamente viendo videos de YouTube, o preguntándole: ¿usted sabe manejar carro? Sí, cuénteme cómo es manejar carro. Y después de preguntarle a 100 personas, usted tener como resumen el decir: yo ya sé cocinar. ¿Por qué? Porque he visto 1000 videos en YouTube. Yo ya sé manejar un carro. ¿Por qué? Porque he hablado con los más expertos conductores de Cúcuta. ¿Verdad que no? No podremos decir que somos cristianos, que somos hijos de Dios, simplemente por las experiencias, peor, por las experiencias de otros, por los conocimientos de otros, hasta que tú no tomes parte en hacer esos conocimientos y esos principios bíblicos en tu propia vida. No podremos tener libertad en nuestro corazón de decir: somos hijos de Dios. Esa persona que pone en práctica la Biblia, escudriñar las Escrituras, porque parece que ellas hablan de mí, dice la palabra. La rectitud de todo creyente está basada en una vida interna. Aquella hipocresía de vivir de una manera y hablar de otra jamás nos dará una vida íntegra para con Dios. Y es lo que Dios demanda de toda persona que lo conoce a Él: sé íntegro en todos tus caminos. No seas íntegro cuando vayas a la iglesia. No seas íntegro mientras estás en las calles. Sé íntegro en todos tus caminos. Saber que después de vivir así para Dios, para Cristo y su reino, Él vendrá por segunda vez por personas que viven correctamente las Escrituras. Entender que la segunda venida de Cristo será por aquellas personas que han decidido vivir por Él y para Él. Esto es lo confortante de poner en práctica las bienaventuranzas, porque las bienaventuranzas son muy contradictorias de acuerdo a este estilo de vivir actual. Ya veremos por qué. El carácter no es algo impuesto, no es algo que yo predique desde acá y tú dices: sí, me tocó obedecerlo. No. Es el desarrollo paulatino de la santidad de Dios en ti. Es la transformación paulatina, es la transformación paso a paso que la palabra irá encontrando en tu vida, que el Espíritu de Dios irá formando en ti. Para lo cual, ¿qué necesitamos hacer? Poner por práctica la verdad bíblica. El evangelio a la sociedad, el amor a la sociedad es algo que ellos están pidiendo a gritos. La sociedad pide a gritos el amor. Lo pide desesperadamente. Alguien que nos ame, por favor. Un lugar en el que nos podamos sentir amados. Una familia que nos pueda recibir. ¿Cómo se llama ese lugar? Se llama iglesia. ¿Quién nos podrá recibir en la familia y amarnos? Se llama Dios, se llama el Padre de todos. El carácter y la vida existen para tener compañerismo con el Padre, porque nadie podrá ver al Padre si no tiene santidad en su corazón, ¿verdad? Nadie podrá verlo. ¿Cómo podremos ver al Padre? ¿Cómo podremos llegar a la vida eterna siendo santos? Esta santidad será un proceso de aplicar estas verdades bíblicas. Pon tus ojos, por favor, en el capítulo 1 de Mateo. Capítulo 5, versículo 1, Dice allí: viendo a la multitud, Jesús
subió al monte y sentándose, les enseñaba a sus discípulos. Sus discípulos se acercaron y le enseñaron, versículo 2, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Marcos capítulo 3, verso 13, dice lo siguiente: después Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso y ellos vinieron a él. Y en Lucas capítulo 6, versículo 12, dice: en esos días Jesús se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Esos tres pasajes bíblicos hablan del sermón del monte. ¿Y cuál es el verdadero? ¿Jesús subió al monte y les enseñó? ¿O Jesús subió al monte y los llamó? ¿O Jesús subió al monte y oró? ¿Cuál es la verdad? Señora, Jesús subió al monte a orar. Bien, si al terminar este servicio viene un hermano que no asistió hoy y se encuentra a tres de ustedes. Primero se encuentra al uno y él le va a preguntar: ¿de qué se trató la predicación de hoy? Esa persona, ¿qué le va a decir? Lo que él entendió, lo que él recibió de parte de Dios. Pero sigue subiendo y se encuentra al segundo y él le va a preguntar: ¿de qué se trató la enseñanza el día de hoy? Él le va a decir lo que él entendió, lo que recibió de parte de Dios. Pero curiosamente es diferente a lo que el primer hermano le dijo. Bien, él siguió subiendo y se encontró a un tercer hermano. Le preguntó lo mismo: ¿qué enseñaron hoy? Y este tercer hermano le va a dar una tercera versión de lo que aprendió. Este hermano queda más confundido aún, porque un solo predicador, una sola enseñanza, una sola predicación, tres versiones diferentes. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál de las tres es la verdadera? Las tres son las verdaderas. Tenemos 4 evangelios, de los cuales hay 3 evangelios sinópticos. ¿Cuál de los 3 dice la verdad o se oponen? No, los 3 están diciendo la verdad. Lucas encontró algo, Marcos dijo algo añadiendo, Mateo añadió otra cosa. Lo que podríamos resumir acá es que Jesús subió al monte, oró toda la noche, llamó a sus discípulos y sentándose les enseñaba. ¿No tendrá algo maravilloso que decirnos Dios acerca de esto? ¿No tendrá Dios algo que decirnos, tal vez, que antes de entregarnos en una vida piadosa, antes de dirigir nuestra vida, antes de vivir la vida, debemos orar y aprender y enseñar? Son esas sustancias hermosas que están en la Biblia y que podemos nosotros aprender. El ser humano es insistente, o más que insistente, quiero yo decir, el ser humano es terco, es voluntarioso, buscando siempre hacer como él quiere. Y por eso se toma este pasaje como el camino de hallar la vida eterna. No es el camino para hallar la vida eterna. Es el camino para hallar esa felicidad en Dios, para hallar esa paz en Dios. Pero resulta que esta felicidad en Dios es completamente contraria a lo que la sociedad nos está diciendo. Y esto es muy curioso. Aquí la forma en que Dios nos dice de cómo podemos llegar a ser felices va en total desacuerdo a lo que el mundo nos ha dicho. La palabra bienaventurado a lo largo de toda la historia ha tenido diferentes connotaciones. En los tiempos más antiguos se hablaba para hacer referencia a aquellos que habían muerto en Dios. De hecho, en alguna oportunidad también la palabra bienaventurado se refería solamente a los dioses paganos. Claro, no estamos hablando de la Biblia. Con el pasar del tiempo, la palabra bienaventurado tomó otra connotación, inclusive para hablar de prosperidad externa, y se nos enseñó
Tú eres bienaventurado cuando tienes dinero. Nos enseñaron eso. No, eso no es un contexto bíblico. Más bien, o inclusive nos enseñaron también que la bienaventuranza es una forma moral de vida. Como intentando decir que ser bienaventurado es vivir correctamente. No, tampoco ese es el enfoque correcto. Nuestro Señor, por su parte, le da el enfoque correcto a lo que es ser bienaventurado, y está en estos versículos. Así que la dirección que Dios le da es el estado de ser feliz, de tener la bendición, o más bien la mejor vida para el creyente. Ese es el enfoque que Dios le da. La mejor vida para el creyente es esta, y está a punto de decirla. Así sean situaciones totalmente desafortunadas para nosotros, ¿verdad? ¿Cómo encontrar bienaventuranza en algo desafortunado? Podría ser el título de esta predicación. No, yo solamente la titulé así: las bienaventuranzas. Gloria al Señor. Bienaventurado entonces puede decir dichoso, bien bendecido, glorioso, feliz, pero en el contexto general de la Biblia puede significar de aquellos de que Dios tiene misericordia. Esos son los que son verdaderamente bienaventurados, de aquellos de que Dios tiene misericordia. Estas bienaventuranzas muestran diferentes facetas y el carácter de los cristianos. Los versículos 3 al 10 hablan del carácter del creyente. Específicamente del 3 al 6 hablan del carácter del creyente o de la vida del creyente frente a Dios, y ya lo veremos. Del 7 al 10 habla del carácter del creyente frente a sus semejantes, y los versículos 10 al 12 hablan acerca de las hostilidades y de la actitud del creyente frente a estas hostilidades. Así que estas bienaventuranzas van teniendo un desarrollo progresivo. Empiezan por algo pequeño y algo significativo a algo totalmente trascendental, mostrando aún la vida de los discípulos, o la vida que los discípulos vivirían o experimentarían en su faceta final de vida. Ellos lograron llegar hasta el punto en que gozaos y alegraos en medio de las persecuciones, en medio de las dificultades. Ellos lograron experimentarlo. Tal vez esto sirva para que nosotros nos situemos en qué parte de ese desarrollo de carácter cristiano estamos. Empecemos para poder terminar esa evaluación. Entonces, todas estas bienaventuranzas son motivo de esperanza, de consolación y de estímulo espiritual para poder seguir a Cristo. Miremos el versículo 3, ya leímos el 1 y el 2. El 3 dice: bienaventurados, ¿quiénes? Los pobres, ¿porque qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. ¿A qué pobres se está refiriendo? A los que no tienen dinero, y entonces los evangélicos que no tienen dinero. No se trata de eso. Aunque la palabra habla exactamente de aquellos que son mendigos, que no tienen nada. Podríamos decir, bienaventurados aquellos pordioseros, de aquellos que están en la mendicidad absoluta, porque de ellos es el reino de los cielos. Nos alumbra a qué tipo de pordioseros o de mendigos está hablando la Escritura. Pobre es aquel que reconoce su condición y por ende le lleva a lamentarse por ello. Recuerde a Lázaro, el cual esperaba comer de las migajas, ¿verdad? Podríamos hacer una referencia a ese Lázaro hablando de los pobres en espíritu. Por consiguiente, llegar a ese estado de ser manso y de ser humilde. Bienaventurados estos mansos y humildes, porque son míseros en su situación, en su condición delante de Dios. Será una consecuencia de aquel que ha alcanzado por la palabra los primeros pasos para la bienaventuranza. Lo que quiero decir es que aquel que reconoce
que no tiene nada valioso, aquel que reconoce que delante de Dios es insignificante, es mero polvo, aquel que reconoce que su grandeza, que lo que él ha obtenido, que su nombre y su señorío aquí en la tierra delante de Dios es solo mendicidad, es solo una actitud pordiosera. Esta persona que reconoce a Dios como el mayor de su vida y a él mismo se ve como aquel necesitado total para alcanzar una salvación, de él será el reino de los cielos. Aquel que reconoce que no podrá hacer nada, que no podrá hacer ninguna antesala para su salvación, que no podrá cumplir con ningún requisito para la salvación, sino que únicamente podrá ser salvo en Cristo Jesús. De él será la vida eterna, de él serán los cielos. Hace referencia a personas tan desventuradas como Lázaro, donde aparece en la misma palabra: eres un mendigo, aquel que necesita de Dios. Pero la forma en que Cristo la usa aquí denota la situación mucho más precaria que solamente tener que trabajar para ganarse un salario diario. ¿Qué tiene que hacer una persona en completa mendicidad para ganarse un salario diario? ¿Trabajar? No. Trabajará todo el día recolectando chatarra, recolectando elementos reciclables para ir y venderlos, pero aún su trabajo de todo el día no le alcanzará para poder llevar un sustento a su casa, para poder vivir cómodamente. ¿Qué necesita hacer? Mendigar. Espiritualmente, ¿qué podrá hacer el ser humano para hallar la salvación y la vida eterna? Nada. Necesitará ir ante aquel que murió en la cruz y decir: Señor, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, Señor, porque soy pecador. Esto me hace pensar mucho en una de las palabras que significa alabanza. Creo que en alguna oportunidad lo mencioné, lo compartí con ustedes. Está escrita en los Salmos y es la palabra proscuneo. La palabra proscuneo al español se traduciría como alabanza o alabar a Dios. Pero lo que esa palabra en su connotación profunda es la actitud de un perro que lame la mano de su Señor. Bueno, quiero hacerlo un poco más agradable para digerirlo, porque ahora van a decir: ay, el pastor nos trató de perros. No, es la actitud. Para los que tenemos mascota, especialmente un perrito, para los que tenemos un perro en casa, esta referencia va a ser mayor. Los gaticos no tanto, los perros sí. Cuando tú has dejado tu mascota, tu perro en casa por todo el día y llegas al final del día, ¿cómo te recibe ese perro? Él voltea a mirarte y dice: ah, llegó mi amo. ¿Verdad que no? Este animal brinca por todos lados, se sube a la sala, se sube a los muebles, se sube a la cama, corre por toda la casa, ladra, chilla, hace infinidad de cosas. Viene hasta uno, le brincan las piernas, y cuando tú te acercas a acariciarlo, a saludarlo también, él, ¿qué hace? Lame tu mano. ¿Qué actitud tenemos al venir a la casa de Dios? Ah, aquí está Dios, alabado sea su nombre. ¿Verdad? No. La actitud correcta para adorar a Dios, para venir a tomar de aquel que nos puede dar solamente una pequeña fracción de su misericordia, con eso nosotros seremos salvos. Y venimos y lo amamos y le adoramos y le exaltamos a Él. A mí me causa curiosidad. Hay creyentes, cristianos demasiado ortodoxos y alaban a Dios: Señor, te alabamos, Jesús, y con una actitud muy, sí, acá, yo con Dios. Pero también me llama la atención aquella actitud
que en total reverencia levanta sus manos y sabe que está adorando a su amo, sabe que está adorando a su Señor. No le importa nada más en ese momento que adorar a su Señor. No le importa nada más en ese momento que expresarle todo su amor a Dios, que decirle: he estado todos estos días sin poder venir a la casa del Señor y adorarte y besar tus pies y besar tus manos, Señor, y decirte: Padre, cuánto te amo. Es tener la actitud de aquel mendigo, de aquel pordiosero, de aquel perro, pidiendo solamente un poco de la gracia del Señor. Es uno que es despreciado por la sociedad, que necesariamente hará que aquel que va a tener misericordia de él tenga que agacharse inclusive. Él mismo está tirado en el suelo, él mismo está postrado allá. Una de las grandes actitudes de los que adoraban a Dios, me encanta verla en David, que cuando se postraban a adorar, ¿cómo lo hacían? ¿Para que los demás los vieran? No, su rostro a tierra, adoraban al Señor. Sigue diciendo el versículo 4: bienaventurados los que lloran, los que se afligen, los que se lamentan. Isaías capítulo 61 viene a decir: he venido a proclamar el año de la buena voluntad del Señor, el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Aquellos que lloran son los que se afligen, los que lloran más por un sentimiento emotivo, por causa de una tristeza profunda en sus corazones, de un dolor interno en sus corazones, de saber que Dios es Dios santo y que hemos fallado contra Él. Es decir, que alguien reconoce su estado inafortunado en su propia condición. ¿Quién soy yo delante de Dios para venir y pedir la ayuda de Dios y reconocer nuestra propia naturaleza? Versículo 5 dice: bienaventurados los mansos, gracias, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mansos son aquellos apacibles y humildes de corazón. Donde el Salmo capítulo 37, vamos allí por un momento. Salmo capítulo 37, el versículo 11, por favor. Dice la Escritura: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Es aquí donde Jesucristo va a decir también en Mateo capítulo 11, 29: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde, que soy santandereano y yo no me dejo de nadie. ¿Sí? De que le formo pelea a cualquiera. Eso dice el resto de Colombia de los santandereanos. Aún los santandereanos se reconocen a sí mismos, que yo soy bravo, ¿cierto? No, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesucristo se llama a sí mismo como el manso de corazón y el bondadoso. Destaca entonces la actitud más humilde que el creyente puede tener y más amable que el creyente puede tener con los demás. Versículo 6: bienaventurados los que tienen que, amén, hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ese tener hambre es sentir no solamente el apetito por comer algo, sino aquel que tiene un hambre terrible, aquel que ha tenido que trabajar durante todo el día y no tuvo tiempo para almorzar. ¿Cómo llega su esposo a casa después de esa jornada? Donde el que se le atraviese le pone un mordisco en el brazo, ¿verdad? Es esa hambre intensa. ¿Saben?
algunos dicen que hambre, realmente hambre se siente después de 40 días de abstinencia, de no comer. Allá se siente la verdadera hambre. Lo demás son solo apetitos que tiene el ser humano. El hambre que nosotros tengamos por conocerlo a Él, ese hambre intenso, ese antojo inmensamente grande por sentir ese deseo de saciarnos de su palabra, de esa justicia, de esa rectitud de Dios. ¿Qué hambre tienes por tu Señor? ¿Qué deseo tienes por tu Dios? Versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hace referencia a aquellos que son compasivos, pero no el que tiene compasión cada vez que le piden, no, sino el que tiene compasión de una forma activa, el que ve padecer necesidad y hace algo, el que sabe que el otro está en necesidad y se mueve, el que tiene diligencia en ser misericordioso por la otra persona. Salmos 18, 25, 41, 1 al 8, no los leeremos por cuestión de tiempo, pero nos hablan acerca de la gloria del creyente que permanece en Cristo, mostrando una actitud misericordia hacia los demás. Versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y estos hablan acerca de esa actitud del creyente hacia Dios. Es decir, aquellos que son misericordiosos verán a Dios. Aquellos que son de limpio corazón conocerán a Dios. Lavando la maldad del corazón, ver a Dios más allá de una versión aficionada de conocerle, es más bien obtener su favor. ¿Cómo podremos obtener el favor de Dios? Siendo limpios de corazón. Ay, a todos les encanta que Dios tenga misericordia de ellos y a todos nos encanta que Dios nos bendiga. Pero ¿cuántos limpios de corazón? ¿Cuántas personas que se acercan a Dios con un corazón contrito y humillado, verdad? Es una diferencia muy grande. Alabado sea el Señor por lo que nos enseñan estas palabras. Versículo 9 también nos habla de esa actitud hacia Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados como hijos de Dios. Es hacer la paz con los demás, es pedir perdón, es alivianar la ofensa, es vertir un bálsamo sobre la ofensa de la otra persona. Así nosotros no hayamos ofendido, así nosotros no hayamos cometido el mal, pero acercarnos y decirle, ¿sabes? Perdón. Esta persona será llamada hijo de Dios por promover ese tipo de paz, por estar allí, por mantener esa paz, incluso aunque el otro no lo agradezca, porque es aquí donde a los cristianos nos llaman tontos. Porque nosotros, el que ama a Dios y se somete a su palabra, es capaz de ir y pedir perdón así él no haya cometido la ofensa. Y nos exponemos a que se burlen. Mira aquel, cómo se arrastra pidiendo perdón. Lo que no saben los que critican es que esto nos hará llamarnos hijos de Dios. Así nos menosprecien. Sí, está bien, lo perdono. Eso es menosprecio. Pero seremos llamados hijos de Dios. Y esto aplicado frente a, sabemos que Dios vendrá por nosotros. Y que Dios pueda decirnos, tú pediste perdón, aún en esas circunstancias. Eres llamado hijo de Dios. Versículo 10, y es aquí donde yo veo la parte más difícil de poder aceptar lo que es la felicidad del creyente. Dice el verso 10, bienaventurados los que padecen ¿qué? Persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Si podemos decir el reino de los cielos, es el descanso para todos nosotros.
¿Cómo poder hallar descanso para nuestras almas en medio de la persecución? ¿No es paradójico? ¿No es algo contradictorio? Pero Dios aquí coloca un ingrediente perfecto, y es padecer persecución. ¿Por qué? Por causa de la justicia. No se refiere a la justicia de hacer valer los derechos del menesteroso. No, se refiere a la justicia de Cristo, de ser llamados, de ser hallados en Él. Esa persecución, ese padecer persecución, también habla de aquellos que han tenido que huir en el mundo durante años y décadas. Aún en la actualidad hay personas que tienen que huir para conservar sus vidas, que los persiguen para matarlos. Ellos huyen en pos de una meta. ¿Cuál meta? Ser llamados hijos de Dios, de que el reino sea para ellos. Versículo 11 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, que te reprochen, que te injurien, que se burlen de ti mintiendo. Pero ¿qué dice al finalizar? Gozados y alegrados. ¿Por qué nos gozaremos? ¿Qué causa gozo hoy en día? No, para mí gozo significa trabajar, tener buen dinero, irnos a las Islas Bahamas, irnos a Cancún, Santa Marta, ir a conocer Leticia, ir a conocer el mundo. En eso está el gozarnos y el alegrarnos. En trabajar duro durante todo un mes, ir a Ventura Plaza y comer el plato más costoso que hay allá. Eso es gozarme y alegrarme. No, Dios no dice, eso no es gozo. Gozarse y alegrarse por causa del evangelio, porque te persigan, porque te injurien, porque se burlen de ti. Es contradictorio como lo pone Dios acá. Gozados y alegrados porque vuestro galardón será grande. Sea lo que sea, vívelo. Vívelo por causa de Cristo, vívelo por causa de ese galardón, porque un día serás llamado hijo de Dios, porque un día serás visto en el reino de los cielos, porque un día hallarás la vida eterna. Vívelo por Él. Es estar bien, es estar alegrados en el Señor. Así que este sermón del monte nos lleva, como conclusión, quiero yo decir, a desarrollar nuestra fe. No sé tú, pero yo al terminar esto puedo decir: Señor, que tu voluntad venga a mi vida. Haz lo que quieras conmigo, Señor. Llévame donde tú quieras, Señor. Pero yo sé que al atravesar todas estas diferentes facetas, seré hallado en ti. No seré hallado falto de medida, seré hallado en ti. Hallaremos fe. El creyente que aplica estas cosas desarrollará fe en su vida por medio de la palabra, ya que como preceptos morales y conductuales nos llevan a esperar en Dios el cumplimiento de sus palabras cuando dejamos que sea Dios por medio de su Espíritu Santo y la palabra la que actúe en nosotros. Dará como fruto un galardón grande. Gloria al Señor.